En esta clase vamos a seguir viendo el protocolo TCP, vamos a indagar sobre la estrategia de timeout y retransmisión, cómo se mide ese timeout de retransmisión, vamos a hablar de otro problema que es cuando llegan a CKs duplicados, y por último vamos a ver ejemplos de flujos de datos de aplicaciones interactivas y flujos de grandes volúmenes de datos. El propósito del protocolo TCP es seguir el rastro de varios segmentos que están transitando en la red. Esto no es un trabajo muy fácil. Recuerden que en la red puede haber situaciones de pérdida de paquetes en los routers, en las colas de los routers, y esto lo que genera es una situación de congestión. Y al perderse los paquetes, eso se percibe en los extremos de la comunicación, por lo menos en el extremo que corresponde al protocolo TCP. ¿Por qué? Porque justamente utiliza una estrategia de timeout y retransmisión. Por su parte, el protocolo incorpora un control de congestión mediante algoritmos. Fíjense una cosa, que la congestión es en la red, pero TCP cuenta con mecanismos para controlar esa situación. ¿Qué clase de mecanismos son? Bueno, son mecanismos de alerta que el transmisor es capaz de percibir y entonces actuar bajando la velocidad de inyección de los datos a la red. Este caso de mecanismo de protección sobre la red lo impone entonces el transmisor, porque el transmisor se da cuenta porque empiezan a suceder situaciones anómalas. Por ejemplo, que se venzan los timers de timeout. Y se dice que este tipo de control de congestión es de carácter implícito, ya que no se asocia a campo alguno del encabezado TCP. Por otra parte, está la situación en los extremos finales, que recuerden que entre ellos manejan un mecanismo de control de flujo por ventana deslizante. Para ello anuncian en el campo del header TCP la ventana o aviso de ventana que lo que impone es un límite en la cantidad de datos que un extremo le puede enviar al otro. Es en definitiva un aviso del lugar disponible en el buffer de recepción. Eso se complementa con el número de ACK que también figura en el encabezado y que apunta al siguiente byte que se espera recibir en orden. El transmisor hace lo propio con el receptor, convirtiéndose el mecanismo en un verdadero control de flujo. La estrategia hasta permite frenar el flujo, emitiendo avisos de ventana nulos. El mecanismo de protección es sobre el extremo receptor y este es el que lo impone. Es decir, que el control de congestión lo impone el transmisor, en tanto que el control del flujo se impone desde el lado receptor. Y son dos situaciones muy diferentes. El control de congestión se refiere al estado de la red y el control de flujo es entre los extremos finales. De todas maneras, la fluidez de este tipo de comunicación no depende solo de las capacidades de los extremos, también se relaciona con el tiempo de ida y vuelta, que se llama RTT, Round Trip Time, o tiempo de ida y vuelta, entre ambos extremos, y la capacidad que disponen en lo que respecta a la velocidad para inyectar los datos en la red. Para que el funcionamiento del control de flujo sea eficiente, debería suceder que el tiempo que se demora en bajar todos los segmentos posibles a la red sea equiparable al retardo ida y vuelta de la misma, porque así, cada vez que se baje un segmento va a ser porque llegó el ACK del previo. Entonces se mantiene la conexión en un flujo continuo. Entonces, ¿qué es lo que debe verificarse para que esto suceda? Bueno, la relación que aparece en la diapositiva, donde W es el tamaño de la ventana expresado en números de segmentos, L es el tamaño, digamos, en promedio en bits de cada segmento, RTT es el tiempo de ida y vuelta para la conexión, que está totalmente relacionado con la estrategia
de timeout y retransmisión. A esta altura uno debería preguntarse, ¿pero cómo se ajusta ese tiempo? ¿Podría ser un valor fijo? ¿Es necesario medirlo para cada conexión? Bueno, ahí nos vamos a ir metiendo un poco en cómo es la estrategia de timeout y retransmisión y cómo se puede medir este tiempo de ida y vuelta. RB, por su lado, es la velocidad de salida de los datos. Por dar un ejemplo, consideremos una conexión a Internet con capacidad de 3 megabits por segundo y tiempos de ida y vuelta en el orden de los 50 milisegundos. Se obtendrían entonces tamaños de ventanas de 18.750 bytes. El producto W por L sería. Pero si se pretende aumentar 10 veces la capacidad, es decir, en vez de 3 megabits llevar a 30 megabits, eso conduciría a un valor de 187.500 bytes, que es superior al tamaño de la ventana máxima que es posible anunciar, que recuerden que era de 65.535 bytes. Este ejemplo ayuda a explicar la necesidad de la nueva opción TCP para el escalamiento de la ventana. Una de las formas que tiene TCP de darse cuenta la situación de congestión de la red es por el vencimiento de timeouts. Recuerden ustedes que cuando se transmite un segmento es necesario esperar un tiempo que llamamos timeout o timeout de retransmisión, RTO, dentro del cual debe llegar el ACK correspondiente a ese segmento y de no producirse este evento se va a disparar una retransmisión. O sea que el reloj asociado a este timeout de retransmisión debe ajustarse de tal manera que dé tiempo para bajar el segmento a la red, que ésta lo transporte encapsulado en IP hacia destino, que el destino lo levante, verifique los errores y, de ser correcto esta verificación de errores, edite un segmento ACK que viaja de regreso hacia la fuente. Todo esto debe suceder dentro de ese tiempo de timeout, si es que está bien medido. Esto también se denomina o está asociado con el retardo ida y vuelta, el round trip time. Es el tiempo que se asocia a una conexión particular, aunque puede llegar a variar por diversos motivos dentro de una misma conexión. ¿Por qué puede llegar a variar? Y por la situación particular de carga que haya en la red, que puede variar hasta dentro de del tiempo establecido para la conexión. Entonces, la estrategia más inteligente, en cualquier caso, sería medir ese tiempo, estimando su valor medio, como también sus variaciones. ¿Para qué? Para intentar adaptarse a diferentes situaciones, porque el valor de RTO se va a ajustar a ese valor que se está midiendo. ¿Qué pasa? Si se ajusta el valor de RTO a un valor menor al que realmente está sucediendo, se van a disparar retransmisiones innecesarias. Y si al revés, si el valor de RTO se ajusta a un valor mayor que el que es el real, se van a retransmitir segmentos de manera tardía y entonces se puede llegar a perder la eficiencia en la transmisión porque se está evaluando mal una situación de congestión. Entonces, en las situaciones comunes de retransmisión por timeout, el desafío verdadero consiste en ajustar el valor del RTO basado en la medición del RTT asociado a una conexión particular. El valor se mide sobre la transmisión de un segmento y la recepción de ACK que cubra ese segmento se puede tomar como válido para hacer la medición. El protocolo lo que hace es tomar entonces muestras de este valor de RTT para diferentes segmentos de una misma conexión. Y en base a estas muestras medidas, realiza estimaciones. En la RFC inicial 793 de TCP se define lo que se llama un estimador suavizado, SRTT. Y fíjense ustedes que se lo calcula a través de esta relación, donde el RTT es el round trip time medido y el SRTT es el estimador suavizado
calculado previamente. Entonces, fíjense que además hay lo que se llama un factor de suavizado alfa, que en realidad lo que hace es determinar de cuánto va a depender el estimador calculado nuevo con respecto al estimador previo o a la medición de RTT. ¿Cuál va a ser esa relación? Por ejemplo, un valor común adoptado para el factor de suavizado es un valor entre 0,8 o 0,9. Quiere decir entonces que la nueva estimación se va a obtener en base al 80 o 90% de la estimación previa y solo en base a un 20 o un 10% de la medición actual. Y el RTO se va a calcular tomando el valor del estimador suavizado, multiplicándolo por un número beta, que se aconseja que su rango esté entre 1,3 y 2, tomando entre este número multiplicado por beta y un número que se llama el límite inferior, que generalmente se recomienda 1 segundo, tomando el máximo entre estos dos y luego el mínimo entre este máximo y lo que se llama el límite superior, que el valor recomendado es 1 minuto. En definitiva, el RTO calculado de esta manera termina siendo o 1 segundo o el doble, porque generalmente beta se toma como 2, del estimador suavizado. ¿Y qué pasaba? Esta medición funcionaba muy bien, pero en conexiones estables, donde no había grandes variaciones del RTO. Van Jacobson publica un paper en el año 88 en el que observa que esta estimación resultaba apropiada, como dijimos antes, para cierto nivel de carga. Pero cuando la carga aumentaba, la conexión respondería al incremento con retransmisiones de paquetes que solo lo que había pasado era que habían sido retrasados en tránsito. O sea, sobreactuaba, digamos, la percepción de la red. Entonces, en esas situaciones de congestión, los paquetes duplicados lo que hacían es cargar aún más la red. Por eso propuso Van Jacobson un nuevo método de estimación en el que se calculaba en realidad el error entre la estimación y la medición y luego el valor medio de la estimación y también el valor medio de la desviación de esta estimación. Entonces él llamó al factor 1 menos alfa un valor G y estableció una nueva forma de medir el estimador suavizado que en definitiva depende del estimador suavizado previo y de lo que llamó el valor de error. El valor de error es la diferencia entre el valor medido y el valor estimado previamente, que también lo llamó M y A. Y además dijo que el error, en total todo este error, en realidad se podía dividir en dos partes. Un error que es más bien aleatorio y propio de las fluctuaciones propias del tráfico, que él llamó E sub R, y otro error que llamó E sub B, debido más bien a la elección apropiada o no del estimador. Por las mediciones que hizo, supuso que G debía estar en un rango de 0,1 a 0,2. Y entonces estableció que el valor medio, esto es lo mismo que esta ecuación si se fijan, el valor medio que lo llamó A depende del valor medio previo más G por el valor del error. Y el de la desviación tiene una forma muy parecida, depende de la desviación calculada previamente más un factor que está manejando este término de acá, que es el módulo del error menos la desviación previa, fijando el valor de RTO al valor medio más 4 veces la desviación media. Él entonces, midiéndolo de esta manera, descubrió que el valor medio del estimador resultaba apropiado y que el valor real, digamos, oscilaba aleatoriamente con un valor de desviación que está justamente tratando de medir a través de estas relaciones. En principio, pensó en medir en vez de la desviación la varianza del error, pero eso significaba realizar una ecuación matemática, un valor al cuadrado, así que por eso después prefirió referirse a la desviación media. Entonces, otro problema que hay acá es cómo ajustar los valores medios iniciales, eso del RTO.
Eso se fijó en la RFC 6298, se fijó ese valor en 1 segundo y se va elevando a 3 segundos en el caso de que el primer segmento SYN no logre llegar al otro extremo o se pierde la CK que lo cubre. Y una vez conseguido una primera medición del RTT, se recomienda inicializar los valores de los estimadores al valor de la medición, digamos, el valor de la media y la desviación a este valor dividido 2. Después, en cuanto a los factores G y H, como pretendía hacer aritmética en número entero, eligió G como 1/8 y H como 1/4 para hacer, digamos, de manera binaria simples corrimientos, y las mediciones resultaron apropiadas. Entonces vemos que la medición del RTT es fundamental para la estrategia de timeout. Y cada medición debe asignar un valor al RTO. Este RTT se mide como el intervalo de tiempo que transcurre en que se transmite un byte y se recibe el ACK para el mismo byte, aunque no siempre haya una correspondencia unívoca, como se puede ver en esta figura. Por ejemplo, se transmite el segmento 1 y cuando se recibe el ACK se puede hacer una medición del RTT. Pero cuando se transmite el segmento 2, a su vez se transmite el 3, se empieza a medir a partir de la transmisión del 2 y se recibe un ACK acumulativo, por ejemplo, para el 2 y para el 3. Ahí terminaría la segunda medición. Para el segmento 4 no se mide porque ya se está midiendo, pero se puede medir para el segmento 5, como vemos en la figura. También cuando se produce una retransmisión, lo que pasa con el timeout de retransmisión es que el algoritmo de TCP dice que debe hacer un backoff exponencial y el paquete se debe retransmitir con un valor mayor de RTO. ¿Qué puede pasar? Que en el medio se recibe una ACK, pero existe un problema en cuanto a la ambigüedad en la recepción de ese ACK. ¿Por qué? Porque no sabemos si se refiere al primer segmento o a la retransmisión. Acá vemos un ejemplo, segmento 1, se finaliza el RTO y se lo retransmite al mismo segmento, y mientras que el protocolo está realizando el backoff, llega el ACK que apunta al segmento siguiente, al segmento 2. Entonces, este ACK no se sabe si se corresponde con el segmento 1 o con su retransmisión. Por eso se habla de una ambigüedad de ACK. Entonces, Karn aconsejó no actualizar los estimadores hasta que no llegue un ACK para un segmento que no ha sido retransmitido. Como se ve en el segmento 2, por ejemplo, se puede allí medir porque no es una retransmisión. Y por su parte, la RFC 6298 aconsejó no medir el RTT en el caso de retransmisiones, excepto que se use un sello de tiempo. Recuerden que la opción sello de tiempo es una opción nueva que permite ayudar a medir el RTO. Eso se define, el sello de tiempo, la opción, en la RFC 1323. Y en el caso de usar esta opción, para tomar una muestra del valor del tiempo de ida y vuelta, se agrega al encabezado de TCP un número de 32 bits, que luego es copiado por el receptor en el segmento de ACK. Entonces se puede medir el tiempo de ida y vuelta registrando el tiempo de transmisión del segmento y de la llegada de la ACK con el valor del sello de tiempo que corresponda. Y por supuesto restando ambos valores entre sí. Aunque se pueden lograr mediciones más precisas con este mecanismo, es necesario acompañarlo de reglas porque se pueden dar situaciones diferentes de medición. Esto lo vamos a ver cuando veamos las nuevas opciones TCP. El otro mecanismo que tiene TCP para detectar situaciones anómalas, además del mecanismo del timeout, es el de la recepción de ACKs duplicados. El protocolo original lo que hace es, cuando se reciben datos fuera de orden, si lo mismo son correctos, dispara segmentos ACK duplicados. Esto es, con el mismo número de ACK que se disparó en el último segmento que llegó correctamente y en orden. Entonces, la recepción de ACKs duplicados es otro indicador para el transmisor
de que están arribando segmentos en el receptor, aunque de manera desordenada. No es una situación tan grave como la de timeout, pero puede serse grave si se repite determinado número de veces, porque querría decir que hay una alta probabilidad de que los segmentos que faltan en el medio se hayan perdido. Entonces, por eso, pasado un umbral de recepción de ACKs duplicados, el protocolo dispara una retransmisión. Esa reacción se la reconoce como fast retransmit o retransmisión rápida. Hay una opción más reciente del protocolo, que es la de ACK selectivo, que colabora con un mecanismo que incluye los bloques de bytes que han llegado correctamente, aunque desordenados. Y esto le da mucho mayor eficiencia a este algoritmo. Bueno, TCP incluye un manejo para flujo de datos interactivos. ¿A qué se refiere este flujo de datos interactivos? Bueno, recuerden que el protocolo es bastante viejo y en aquella época existía formas de loguearse remotamente a una máquina y escribir como si uno, dar comandos como si uno estuviera en esa otra máquina remota, por ejemplo, para listar directorios, etc. Y entonces, lo que sucedía en la red, cada vez que el usuario apretaba una tecla, ese byte de datos viajaba de cliente a servidor, el servidor hacía ACK y para que el usuario pudiera ver el eco de la letra, pudiera ver la letra en su propia pantalla, el servidor enviaba un eco y a su vez el cliente debía hacer ACK del eco de ese byte. Es decir, dos cosas están pasando acá y es que hay un gran overhead, porque se están transmitiendo segmentos con un único byte de datos, que sería un carácter que uno aprieta en la tecla del teclado, y para poder transmitirlo, digamos, a ese byte hay que agregarle el encabezado TCP, el encabezado UDP, etc. Por eso se habla de tinigramas. Tiny es algo diminuto. Y además, no solo eso, que para transmitir ese byte en realidad había que transmitir 4 bytes. Así que ahí también hay un overhead. 4 segmentos, perdón. Así que también ahí hay un overhead. Después, si se observaba cómo era el intercambio de estos datos, se veía que el servidor no respondía inmediatamente al primer byte de datos, sino que trataba de retardar el ACK esperando poder meter en el segmento de ACK del primer byte de datos, aunque sea el eco, para que no hubiera tanto overhead. Esto es lo que se llamaría combinar el segundo y el tercer segmento de este ejemplo, y es lo que en su momento se llamaba piggybacking, enviar datos aprovechando que hay que enviar una ACK. Entonces, acá lo que vemos es el mismo intercambio, pero con 3 segmentos, porque el servidor ha enganchado el eco del dato A, por ejemplo. Acá quiere decir que acá se apretó la tecla A, por ejemplo, y entonces el servidor pudo enviar el ACK con el eco de la letra, y bueno, y entonces el intercambio es solo de 3 segmentos. Generalmente lo que va a pasar es que del lado servidor siempre va a haber datos para transmitir, así que por eso no se van a llegar a retardar los ACKs porque el timer no llega a expirar. Acá lo que podemos observar es que del lado del cliente, fíjense ustedes, el cliente teclea a una velocidad baja, si quieren pensarlo con respecto a la red. Entonces, por ejemplo, cuando llega el eco, no puede más que enviar una ACK, porque el segundo dato, la segunda tecla que aprieta, aparece más tarde. Entonces ya 2 teclas apretadas significan 6 segmentos intercambiados. Y si se observa en los tiempos que hay, por ejemplo, entre el envío de este ACK y el envío de este otro, se ve que hay un timer involucrado, porque entre estos tiempos hay un número entero de veces 200 milisegundos. Es decir, que hay un timer de 200 milisegundos que maneja que tiene un periodo de 200 milisegundos y que maneja esta cuestión de los ACKs retardados. Por ejemplo, como el timer se maneja de manera independiente, por ejemplo acá el eco y el ACK van a llegar en el medio del periodo de cuando se venza
Cuando empieza el siguiente periodo se va a transmitir el ACK. Así que para solucionar este problema de los tinigramas, que es un byte de datos más 20 de header IP más 20 de header TCP, que pueden generar congestión o empeorarla si existe, Nagle propuso un algoritmo. Y el algoritmo decía que cuando una conexión tiene datos en el buffer de transmisión esperando ser reconocidos, no puede transmitir segmentos pequeños hasta que los datos que están en el buffer no reciban una ACK. De este modo, lo que pretendía era juntar cierta cantidad de datos en un segmento y transmitirlos cuando se reciba el ACK. Esto está relacionado con un concepto que se llama de self-clocking o autosincronismo, porque cuanto más rápido llegan los segmentos de ACK, más rápido se van a transmitir los datos. Pero ¿qué pasa? Si se observa, digamos, que se dispare el algoritmo de Nagle en el entorno de una red LAN, que tiene un tiempo de ida y vuelta, pongámosle en 1 milisegundo, eso significaría que habría que estar tipeando caracteres a razón de un carácter por milisegundo, es decir, 1000 caracteres por segundo, o sea que el algoritmo de Nagle no se va a disparar en un entorno como este, porque para cuando baja el carácter al buffer ya llegó el ACK. Pero si lo observamos en un entorno WAN, por ejemplo, supongamos 1 segundo de retardo y vuelta, esto significaría que la velocidad de tipeo debería andar en un char por segundo, o sea que hay más probabilidad de que el algoritmo de Nagle se dispare. O sea que no se verían ACK retardados desde el cliente porque aumenta la probabilidad de tener datos almacenados en el buffer de transmisión antes de que expire el timer de ACK. Generalmente lo que llamamos ACK retardados los reconocemos en la red porque no llevan datos. Una desventaja de este algoritmo de Nagle es que en caso de interactividad podría generar efectos molestos a los usuarios, como efectos de retardo, como percepción de retardo para el propio usuario que está viendo en marcha, digamos, o disparado el algoritmo de Nagle. Entonces, si ustedes se fijan en internet van a ver un montón de foros, sobre todo de jugadores de gamers, de gamers de red, en los que se discute cómo deshabilitar el algoritmo de Nagle como para no tener estos efectos molestos. Y TCP también tiene un manejo muy, muy importante para lo que es grandes volúmenes de datos, porque el 90% de los intercambios se realiza en función de grandes volúmenes de datos, comparado con el caso interactivo. Acordémonos que se usa el control de flujo de ventana deslizante para los extremos. Esto es para poder acomodar diferencias de capacidad de procesamientos. Y entonces recuerden que para eso se anuncia la ventana, que puede llegar a anunciarse ventana nula y de este modo detener el flujo. Luego va a haber que actualizarlo de alguna manera. También hay que recordar que no se precisa reconocer cada segmento, que el reconocimiento puede ser acumulativo. Y también hay que saber que no existe una única forma de intercambiar la información, porque eso depende de cuestiones relacionadas con la planificación del sistema operativo, es decir, cómo prioriza las tareas, con la propia dinámica de la red, cómo está cargada, por ejemplo. Entonces, para entender un poco más cómo funciona TCP, vamos a dar algunos ejemplos en los que podemos ver el protocolo en acción en transferencias de datos reales entre cliente y servidor. Hemos omitido el inicio de la conexión en este ejemplo que vamos a dar ahora y los segmentos los hemos numerado con un número de secuencia relativa a partir del segmento 0 reservado para el primer byte de datos de cada extremo. Y los números entre corchetes que van a ver en esta conexión representan la carga de datos de cada segmento. Y también resaltado junto al instante de transmisión de cada segmento aparece un número indicador del orden del mismo en el flujo de datos TCP, para que nos sea más fácil seguir ese flujo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos
un cliente desde el puerto 49229 conectándose con un servidor al puerto 80. O sea, ya se ha establecido la conexión. El segmento 1, que figura el número al costado, 1, es un pedido, por ejemplo, GET del cliente HTTP que carga 1010 bytes de datos y anuncia, por ejemplo, un tamaño de ventana de 251 bytes. Hay que aclarar acá que este valor de ventana debería escalarse porque ambos extremos negociaron en el inicio la utilización de la opción de escalamiento de ventana, que acá se omitió. Por lo tanto, lo mismo hay que interpretar para los anuncios de ventana que vienen del lado servidor. Bueno, entonces dijimos el cliente transmite 1010 bytes de datos y en el segmento 2 el servidor reconoce los datos que provienen del cliente mediante, fíjense, un RCK retardado, porque no lleva datos y solo se transmite para reconocer los datos recibidos del cliente. Acá hay que hacer notar que un segmento sin datos lleva el número de secuencia que el otro extremo está esperando recibir, en este caso 0 porque lo hicimos relativo, y que también va a ser el número de secuencia del siguiente segmento de datos que el servidor transmita. Por ejemplo, acá ustedes lo ven, el segmento 3 lleva el número de secuencia 0, porque es el que está esperando recibir el lado cliente. Siguiendo con el mismo intercambio, el servidor comienza a transmitir datos recién en el segmento 3 y 4. Primero transmite 590 bytes y luego 222 bytes, que son reconocidos en conjunto. Ahí tenemos lo del ACK acumulativo, con un ACK retardado proveniente del cliente, cuyo número de secuencia es 1010, y el ACK 812, que es la suma de 590 más 222. A continuación, en el segmento 6, el cliente realiza un nuevo pedido de 1018 bytes, en este caso, y su número de secuencia sigue siendo 1010, porque esta fue la cantidad de datos que transmitió en el primer segmento, cuyo número de secuencia se fijó en 0. Acuérdense que es una numeración relativa. Después el servidor reconoce la llegada correcta de estos nuevos datos con el ACK retardado del segmento 7, que fíjense sigue teniendo número de secuencia 812, pero ahora el ACK es 2028. Los segmentos 8 y 9 son la respuesta al requerimiento, transmitida en dos paquetes de 523 y 223 bytes de datos respectivamente. Y obsérvese que en ambos extremos las leves variaciones que hay respecto de la ventana anunciada, sin olvidar de que la ventana está escalada. En el segmento 10 se puede observar un caso de piggybacking. El cliente reconoce todos los bytes recibidos por parte del servidor y aprovecha la transmisión del segmento ACK para enviar 1018 bytes de datos. Con el segmento 11, el servidor solo reconoce una parte de los datos recibidos, fíjense ustedes. Y en los segmentos 12 y 13, el servidor envía un total de 384 bytes de datos, pero no reconoce los datos recibidos del lado cliente. Fíjense que empiezan a aparecer ACKs duplicados ahí. La llegada correcta de estos datos al lado del cliente se reconoce en el segmento 14, con otro ACK retardado. Ven que el segmento 14 no lleva datos. Evidentemente, este segmento se pierde y el extremo servidor se ve obligado a retransmitir estos datos en el segmento 15. Esto es evidente en el número de secuencia del segmento 15, si ustedes comparan. Acá hay que destacar que la situación de timeout es una indicación fuerte de congestión para TCP. Por otra parte, el segmento 15 es una muestra de lo que en TCP se conoce como reempaquetado o repaquetización, porque en lugar de transmitir los datos en dos segmentos, como había sido originalmente,
el protocolo realiza la retransmisión juntando ambos segmentos en uno. El cliente reconoce la retransmisión en el segmento 16 y después, en el segmento 17, transmite más datos. Luego, el lado servidor transmite un segmento con 384 bytes de nuevos datos, tal como se indica en el número de secuencia, y los segmentos 19 y 20 representan la repaquetización de estos datos para su retransmisión. En el segmento 21 se reconocen los datos previos y el segmento 22 carga 631 bytes de un pedido del cliente, que se reconoce en el segmento 23. Los segmentos 24 y 25 del lado del servidor son dos nuevas transmisiones del mismo y el segmento 26 es un ACK retardado del cliente en el que reconoce estos bytes. En el segmento 27, el cliente por su parte envía datos. El servidor reconoce los datos del segmento 27 en el segmento 28 y nuevamente el servidor transmite dos segmentos que el cliente reconoce con un ACK retardado, el segmento 31. En el segmento 32, el cliente transmite 757 bytes de datos que el servidor, por su parte, reconoce en el segmento 33. La situación va a ser similar para los segmentos 34 y 35. Que vemos acá. Y los segmentos 36 y 37 provienen del servidor y son reconocidos de manera acumulativa con el segmento 38 del cliente. En el segmento 39, el cliente vuelve a enviar datos y el servidor los reconoce con el ACK retrasado del segmento 40. Fíjense usted que si repitiéramos la misma conexión enviando al servidor los mismos requerimientos, el flujo no tendría por qué ser igual que el presentado, ya que la forma en que se transfieren los datos depende de la situación particular. ¿De quién? De ambos extremos y de la red en un momento dado. Acá vemos otro intercambio de datos entre cliente, por ejemplo, y el mismo servidor, donde se pueden observar una situación de congestión menos grave que el timeout que se percibe por la recepción de ACKs duplicados. Acá, por ejemplo, en el segmento 1, el servidor transmite 53 bytes, luego 505 y 47 bytes en los segmentos 2 y 3. En este segmento se observa el mismo número de ACK, 10.988. Mediante el número de secuencia de estos segmentos se puede inferir que el servidor ha transmitido, si se fijan ustedes, 56.836 menos 1 bytes, ya que el número de secuencia inicial también cuenta, aunque en el segmento SYN no se envían datos. También por el número de ACK se interpreta que el servidor ha recibido segmentos correctos y en orden hasta el byte 10.987. En el segmento 4, el cliente reconoce todas las transmisiones previas, pero su número de secuencia es 2.730 números mayor que lo que el servidor le ha reconocido. Y esto se confirma en el segmento 5, cuando el servidor transmite 41 bytes, pero insiste con el mismo número de ACK que en los segmentos previos. En el segmento 6, el cliente tiene datos para transmitir y aprovecha para reconocer los datos del segmento previo transmitido por el servidor. Por eso transmite 41 bytes. La llegada del segmento 6 de 41 bytes de datos del cliente dispara del lado servidor un ACK sin datos que a su vez repite el número de ACK. Ven que van bastante por debajo del número de secuencia del cliente.
En su forma tradicional, cuando el protocolo recibe datos correctamente pero fuera de orden, habíamos dicho que lo único que puede hacer es repetir el número de ACK correspondiente al último segmento recibido en orden y sin errores. Esto es lo que se llama la generación de ACKs duplicados. Y dijimos que no es una situación tan grave como la de timeout, pero es un indicador de que algún segmento pudo haberse perdido, aunque estén llegando otros correctamente, pero fuera de orden. El aviso parece no ser suficiente en este caso para disparar la retransmisión, ya que el lado cliente sigue enviando nuevos datos en los segmentos 8 y 9. Primero envía 1460 y luego 24 bytes. Y la llegada de estos datos al servidor dispara, fíjense, dos nuevos ACKs duplicados. Entonces estos son los segmentos 10 y 11. Y observen ustedes los números de secuencia del lado cliente y observen en el segmento 12 cómo esa pasa de 12.519 en el segmento 9 a 10.988, que es lo que está esperando recibir el servidor. Es decir, que acá se genera una retransmisión. Entonces, cuando el TCP del lado cliente recibe los segmentos 10 y 11, considera necesaria la retransmisión del segmento con el número de secuencia que está esperando el servidor. Así que carga 1460 bytes de datos y retransmite el número de secuencia de 1988. Evidentemente, esta transmisión llena el hueco que existía en el buffer de recepción del protocolo TCP del lado servidor, porque este avanza el borde izquierdo de la ventana hasta el número ACK 15.243 en el segmento 13. Bueno, habiendo visto el protocolo en acción, la clase que viene vamos a ver síndrome de la ventana tonta, manejo de conexiones ociosas, el arranque de una conexión TCP con el algoritmo de Slow Start, cómo realiza TCP el control de conexión y las nuevas opciones TCP. Muchas gracias por su atención.